Uno de los hábitos más enriquecedores es sin duda la lectura. Aunque las formas de disfrutarla se han transformado con el tiempo, pues en esta era digital hay quienes prefieren realizar esta actividad en línea, ya sean libros o información general. Ante este panorama, resulta necesario implementar estrategias de fomento a la lectura, en busca de un equilibrio entre la oferta digital y la experiencia sensorial que ofrecen los materiales impresos. El acercamiento a la lectura a cualquier edad despierta la imaginación, transmite conocimiento, amplía horizontes y forma opinión. Hoy, en Sobre la Mesa, la lectura, base del pensamiento crítico. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa Sobre la Mesa. Soy Berenice Girón y para mí siempre es un placer poder platicar con ustedes y sobre todo hablar de temas tan importantes como el que haremos el día de hoy, que es la lectura, base del pensamiento crítico. Realmente sabemos comprender lo que estamos leyendo, estamos fomentando en nuestro día a día, en nuestra familia, el hábito de la lectura. Pues esto lo vamos a desarrollar el día de hoy y quiero presentarles, introducir a nuestros maravillosos invitados de esta noche. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Bere. Sandra Elena Benavides de León, especialista en promoción de la lectura. Sí, así es. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también tenemos la presencia de Saúl Gibran Pizarro Cervantes, también especialista en promoción de la lectura. Buenas noches. Un gusto saludar a tu auditorio y un gusto estar aquí con ustedes. Pues la verdad es que es un gran tema. Podríamos decir que sabemos lo que es leer, pero algo tan básico, de algo cultural, como ir a un restaurante y ver que está escrito enfrente de nosotros el menú, no leerlo y preguntar si lleva chile o no cuando lo estamos viendo, perdón, pero es que es una realidad. Sabemos leer como necesidad, pero no lo desarrollamos como habilidad. Así es, y me hiciste recordar algo que usualmente pasa y que nos pasa incluso a quienes estamos en esta área. Dice una puerta jale y uno no la jala, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no estamos atentos, ¿no?, a la experiencia de leer? ¿Qué tanta resonancia nos hacen las palabras? ¿Cómo nos convocan? ¿A dónde nos llevan? ¿Cómo nos llevan?, ¿no? Pero toda esta práctica o este ejercicio, o llevar de manera atenta el ejercicio de la lectura, ¿cómo sucede en nosotros? Es un gran dilema, es una gran pregunta y qué bueno que lo ponen en la mesa. Muchas gracias, la verdad es que te escucho hablar y es enriquecedor todo esto que nos acabas de decir de cómo nos convocan las palabras. Y es muy importante ese poder que tienen las palabras, porque nuestra inteligencia es lingüística. Es importante la lectura porque nosotros estamos construidos de palabras. El mundo es un lenguaje que debemos de interpretar, y entre más riqueza tengamos de capacidad de palabras, de nombrarlo, pues más lo hacemos de nosotros. ¿Qué pasa cuando vas en la noche y te pegas en el dedo chiquito del pie porque te levantaste medio adormitado? Te hablas y dices, chin, qué tonto fui, o cuando te dan un abrazo y disfrutas ese abrazo, dices, qué bien se siente. Pues nos comunicamos con nosotros mismos a través de palabras. Entonces, si enriquecemos nuestra capacidad de lectura, si tenemos este hábito, pues vamos a poder comprendernos mejor, a tomar mejores decisiones y tener una conciencia crítica para enfrentar pues todo lo que se nos va presentando en la vida, ¿no? Así es, porque se habla de la lectura, de los beneficios pues básicos, que fomenta la creatividad, hace que uno tenga mejor ortografía, etcétera, pero como lo acabas de decir, estas habilidades que nos da para enfrentar los retos de la vida diaria, el leer, el enriquecernos con las palabras, porque a veces no sabemos ni siquiera plasmar lo que estamos sintiendo en palabras o las emociones. Y ahora en la actualidad me preocupa mucho pues los niños, los adolescentes. ¿Cómo ven el panorama actual en ese sentido? Pues el tema da para un largo aliento de conversación. Quizá es necesario poner en la mesa, si pensamos, porque el sentido se amplía muchísimo, como ir cerrándolo para pensar en el primer entorno, ¿no? El primer entorno, que es el entorno de la casa. ¿Qué sucede en el hogar? ¿Qué sucede cuando el pequeño viene al mundo, ¿no? Cuando el pequeño viene al mundo, lo dotamos de lenguaje.
y somos afortunados porque nacemos con un lenguaje acuñado, ¿no? Eso ya deberíamos de valorarlo como una riqueza del ser humano que ha sido cultivado, ¿no? Que han sembrado en nosotros el lenguaje. Entonces llega el niño al mundo y ¿cómo es como lo dotamos de palabras? ¿Qué le decimos para introducirlo en el mundo, para presentarle, como dicen María Emilia López y grandes escritoras y investigadoras que ahora con mucho ahínco están, y que además que este es un tema transversal, como decía, ¿no? Desde filósofos, desde sociólogos, desde antropólogos, educadores, estamos pensando en por qué y cómo, que es el gran dilema, ¿no? Cómo es que suceda el aprendizaje de la lectura, y en la primera infancia creo que es ahí como la primera semilla, ¿no? ¿Cómo es que acercamos a los niños, a las niñas, con las palabras, cómo los vestimos, con las nanas, con los arrullos, cómo les hablamos cuando vienen al mundo? Eso verdaderamente es importantísimo. Y después ahí, pues somos seres que estamos pensando en el ejemplo, en el otro, ¿no? Cómo es como, incluso cómo se viste, cómo anda, cómo se ve, todo esto lo vamos aprendiendo por lo que vemos, por lo que va permeando en nuestra piel y en nuestro cuerpo. Y bueno, personalmente creo que aún ahora en este mundo que está digitalizado, yo considero que es necesario para la primera infancia el libro impreso. Familiarizarlo con un libro impreso porque además tiene un sentido, tiene peso, el aprendizaje se amplía, no solo el hecho de dotarlo de palabras y de crear un vínculo cercano con nuestra madre, con nuestro padre, que es el que nos cuenta, con nuestros abuelos, con nuestra familia girando alrededor de nosotros para dotarnos del lenguaje. Entonces, todo eso arranca ahí, para hacernos preguntas. Después estamos viendo que se señala, ¿no? Desde quién ha sido, cómo, desde el entorno del Estado, desde el entorno escolar, de la escuela, la maestra, pero el primer paso definitivamente creo se tiene que dar en el entorno familiar. En el núcleo primario, en la casa, y lo importante es que sea desde pequeños, para que desde pequeños tomen el hábito. ¿Qué crees, Saúl, que es lo que está fallando en las nuevas generaciones? Digo, ustedes que tienen el termómetro, que van viendo quién está leyendo, ¿vamos bien, vamos mal, vamos regular? ¿El tema digital ha influido? Se trata siempre de querer buscar, o las personas a lo largo de estos, digamos, más de 2 décadas que llevamos fomentando la lectura, siempre nos preguntan como recetas mágicas. Y yo lo que digo, que en el tema del fomento a la lectura y de la formación de lectores, es un trabajo muy complejo, es como armar un rompecabezas donde intervienen muchas piezas. Retomando lo que decía Sara, la primera pieza es sin duda la familia, pero otra pieza muy importante y seguida son las políticas culturales que se puedan tener en los países. ¿A qué me refiero con políticas culturales? Que haya muchos libros al alcance de todas las personas, que existan bibliotecas acordes a los tiempos modernos, ¿no? Porque muchas de las bibliotecas, pues en alguna manera se han quedado como los recintos donde se acumula el polvo y ediciones viejas de novelas y de cuentos, si es que bien las hay, y también que existan planes y proyectos culturales. ¿A qué me refiero? A que no nada más sea la promoción de decir, ay, leer es muy bueno, leer te va a dar mejor ortografía, e inclusive campañas empresariales manejan esos eslogans, sino que haya un compromiso que rebase los tiempos de gobierno, digamos, los sexenios, que rebase los planes y que existan y que perduren, porque se forman lectores pues desde los primeros años, ¿no? Hace poquito me invitaban a una escuela y al dar el recorrido la directora me decía, es que yo estoy muy preocupada porque mis alumnos no leen. Y le digo, venga, le digo, mire, vea a los maestros qué están haciendo, casi en su mayoría los maestros en el celular. Nosotros somos seres de imitación. Si en lugar del celular los maestros trajeran un libro, estuvieran pintando, estuvieran tocando una guitarra, seguro que los hábitos de esa comunidad cambiaría. Y no solamente lo digo, digamos, que en un ideal utópico, sino en las comunidades donde nosotros hemos trabajado, que se han instalado afuera de las casas pequeños libreritos
con libros que las personas intercambian, o un tiempo que estuvimos en la Avenida Martí aquí en Veracruz con un libro, con un para libros, que tenía 360 libros y que la gente iba, empezamos a crear una comunidad disruptiva y que pues a la fecha es un grupo de lectores que nos ha acompañado, pero no es mágico, ¿no? Y no es así como rápido. Aquí el principal reto que nosotros es contra la inmediatez, contra lo que de pronto se quiere que ya sea, ¿no? Un producto terminado, y bueno, y también que se piensa que es una tarea solamente de maestros a hijos, de papás a hijos, y no nos damos cuenta que también es una tarea de nosotros como personas. Si queremos un mundo mejor, para entender las opciones que pueda haber, necesitamos reconfigurarnos nosotros, y la lectura pues es una puerta de entrada al pensamiento, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionas el tema del hábito de los celulares y todo. ¿Puede una persona ya mayor que tal vez no le inculcaron el hábito de la lectura fomentarlo, hacerlo? ¿Cómo podemos empezar para toda nuestra audiencia, para todo nuestro público que quieren empezar a leer un libro? Porque ves que luego pues queremos hacer nuevos hábitos, queremos aprender un poco más. ¿Cómo podemos, qué géneros podemos empezar? Me gustaría que les recomendaras a las personas que apenas van a tomar ese hábito de la lectura, cómo lo pueden lograr poco a poco, cuántos minutos al día, etcétera. Yo creo que cuando uno ha tenido creo que todos hemos estado cercanos a la lectura. A lo mejor no logramos identificar, pero si reconocemos en nosotros que somos lectores, porque aunque no seamos lectores, sino, bueno, incluso personas que son analfabetas, tienen sabiduría para leer el mundo. Yo la verdad es que cuento que mi abuelo no sabía leer, pero mi abuelo sabía leer el cielo, él sabía cuándo llovía y cuándo no llovía, cómo estaba el clima, ¿no? Entonces tenían una sabiduría particular. Empezando creo que por ahí, como reconocer que todos tenemos y que todos sabemos algo. A partir de esa sabiduría, ir transitando. Y creo que la lectura tiene mucho que ver con contarnos, con narrarnos, con decir cómo estoy ante el mundo. Y aquellos que quieren acercarse hacia una experiencia distinta, por medio de las palabras, llevarlos a otros lugares, que esos son lugares que van a habitar nuestro interior, porque es lo más inmediato, ¿no? Estamos hablando de un adulto, como dices, Bere, de un adulto que quiera ahora indagar, que a lo mejor mucho ha escuchado de la lectura y de saber, bueno, qué está pasando o cómo llegar a explorar, ¿no? Creo que primero es como conocernos un poco, decir, bueno, pues me interesaría tal vez quizá una biografía, una autobiografía, de qué personaje, por ejemplo, no sé, pensando que estamos en una ciudad donde pienso en el béisbol, ¿no? Que es un gran mundo, un mundo fantástico. Hay biografías de grandes beisbolistas, pensando en algo y como quiero iniciarme en este mundo. En un tema, claro, ¿no? En un tema que sea, que esté ahí, que les inquiete, que tengamos inquietud, ¿no? No, y más adelante, perdón, nos tenemos que ir a pausa comercial, pero más adelante sí también nos gustaría que nos brinden tips como para poder comprender mejor lo que leemos y pues con base a nuestra personalidad, entre tantas cosas, también saber elegir un libro de primera instancia o sobre todo que poderles dar a nuestros pequeños de leer. Ahora que se viene el verano va a haber tiempo libre y creo que fomentar la lectura es lo ideal. Recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales como TV Azteca Veracruz y lunes en punto de las 11 de la noche a través de ADN 40. Nos tenemos que ir a pausa comercial, pero seguimos estando sobre la mesa. La lectura, base del pensamiento crítico. Regresamos.
Porque cuidándote, nos cuidamos todos. TV Azteca. Porque cuidándote, nos cuidamos todos. TV Azteca. Porque cuidándote, nos cuidamos todos. TV Azteca. Seguimos estando sobre la mesa platicando cómo fomentar la lectura en nuestros pequeños y si usted es una persona que nunca se ha hecho el hábito de leer, cómo poderlo integrar a nuestra rutina. Bueno, hace unos años que salió publicado un libro que se llama Como una novela. Lo escribe un autor que se llama Daniel Pennack. Ese autor, al final de esta novela, nos relata 10 derechos que tenemos nosotros los lectores. Y digo, y podría sonar a cualquier decálogo, digamos, de la época contemporánea, pero es muy revelador para quien, digamos, va a abrir una puerta hacia este nuevo hábito. Digamos, un poco en desorden, pero el primer gran derecho es a no leer. Darnos cuenta que podemos o no optarlo. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque cuando de verdad te asumas con las ganas de leer, pues lo vas a hacer desde una voluntad y no desde una imposición, ¿no? Porque leer es un verbo que no admite, digamos, un imperativo, una obligación, y cuando se hace así es que hemos tenido los resultados que nos han pasado, ¿no? A lo largo de muchas décadas, como lee 20 minutos, lee a fuerzas, esta lección de tarea en las escuelas. Tenemos el derecho a leer cosas que nos gusten, de temas que nos apasionen. Si están de moda los magos, si están de moda los vampiros, si están de moda las plantas, puedes acercarte a ellos. Los libros que son bestsellers, libros de grandes ventas, suelen ser puentes que te lleven a mejor literatura. Y me refiero mejor a una literatura más nutrida, que te pueda hacer pensar y tener una conciencia crítica. Podemos leer en cualquier parte, podemos leer en el baño, hay gente que lee acostado en la cama, debajo del árbol, en la hamaca, en el bulevar. Entonces también es un mito que solamente se deba de leer en algunos espacios, ¿no? Y en silencio. Puedes leer en voz alta, puedes contar, puedes leer con la música que a ti te atraiga, ¿no? Entonces, el saber que los lectores tenemos derechos puede enriquecer esa toma de decisión. Y de verdad que lo más importante también es allegarte de elementos culturales. En sí el libro solo
puede ser una herramienta que cueste trabajo adquirirla como hábito. Pero si vas a una obra de teatro, si vas a un concierto musical, si sales a caminar y dar paseos, porque las actividades culturales no solamente son aquellas que se pueda pagar un boleto, dar Claro. un paseo por tu ciudad, caminar. Ahorita camino al estudio, descubrimos 2 o 3 locales que fueron deslumbrantes, ¿no? En cuanto a chácharas que vendían, en cuanto a personas que saludamos, ¿no? Que encontramos, y todo eso va a enriquecer. Si bien tiene que ser un hábito repetido, ¿no? Dicen que 21 días es lo que cuesta en afianzar un hábito. Pues bueno, puedes ir haciendo, ¿no? Un día lees algo, ¿no? Con tus hijos, lo comentan a la hora de la comida, otro día salen a dar un paseo, un día le piden a la abuela, al abuelo que les cuente una historia, ¿no? Veracruz es riquísimo en historia, somos la puerta de entrada al gran continente. De seguro tenemos un antepasado que estuvo cerca de los revolucionarios en la colonia. Tan solo investigar el nombre de las calles donde vivimos puede ser la puerta, ¿no?, de entrada hacia un universo extensísimo. Claro, ya que estás tocando toda esta cultura y toda esta riqueza, también quiero agregar que no hay nada más bonito que encontrarte con personas que utilicen las palabras de nuestro hermoso castellano, que le pongan, que formen estas ideas tan lindas, porque te das cuenta del vocabulario nutrido. Digo, yo ahora que estoy platicando con ustedes, no saben lo que estoy gozando de escucharlos a ambos, de la forma que nos ilustran, de la forma que tienen de plasmar, de contarnos todas las bondades de la lectura, que una de ellas es, no hay cosa más bonita que conocer a alguien que se exprese, aparte de que de la manera correcta, que se exprese con las palabras que realmente son para definir lo que está pasando en ese momento, para definir una emoción, para transmitir para transmitir un mensaje, tantas cosas que nos brinda la lectura, que creo que a veces no nos damos cuenta de lo afortunado que somos, primeramente del idioma que tenemos, que es el castellano, que son los más bellos del mundo, y segundo, para los que habitamos Veracruz, toda la historia, que nada más leer de la historia de Veracruz ya nos va a nutrir un montón. Sí, fíjate, Bere, que en ese sentido, hace poco comentábamos Saúl y yo, porque la verdad algo que ha sido la gran fortuna es encontrarnos desde la pasión de la lectura, pues a personas que sienten lo mismo. Y en eso hay también una gran emoción, porque son personas con las que podemos conversar. ¿Y qué significa conversar? ¿No? Es escucharnos los unos a los otros y todo esto. Y hace poco escuchaba yo también a un filósofo que se llama Gregorio Luri en una de sus conversaciones, y decía que él era de un pueblo de España, creo que de Navarra, pero decía que en su pueblo no había árboles y no había aves. Entonces, cuando yo lo platico, pues sienten esa misma como un poco como controversia y nostalgia cuando alguien te dice, en mi pueblo no había ni aves ni árboles. Dices, qué triste debe ser eso. Pero él sigue y continúa diciendo que en su pueblo había robles, sicomoros, pinos, una cantidad de nombres que corresponden a los árboles. Y que no había aves, porque lo que había era palomas, pichos, petirrojos, ¿no? Entonces, colibrís, cuántos nombres de aves y cómo el lenguaje se acorta y generaliza. Entonces, al generalizar, no perdemos la capacidad de nombrar. Y al perder la capacidad de nombrar, perdemos la capacidad de imaginar. Nada más y nada menos, ¿no? Y que justo es en esta época en donde la tecnología está exacerbada y donde nuestro tiempo se vuelca sobre las redes sociales, pues ahí está esa pérdida de la imaginación, ese acotamiento del lenguaje, donde inclusive comerse letras, comerse palabras, responde a esta aceleración. Entonces, justo es frenar, es tomar una pausa, es ver el camino y de esta manera pues hacerse de ese lenguaje. Desgraciadamente los regímenes políticos, no solamente en México, en todos lados, siempre también han tenido a la lectura un poco guardada. Hay un libro que se llama Fahrenheit 451, ¿no? Que es un régimen muy totalitario donde queman a los libros porque los libros son como que esta llama subversiva del pensamiento y es una manera de controlar un pueblo que no lee,
que tiene lejos los libros. Y entonces, la gran paradoja de esta novela es que se van los ancianos a los bosques y en los bosques se aprenden de memoria los libros y los transmiten a las personas. Entonces, ahorita que tenemos en México, afortunadamente, muchas libertades de poder todavía ir a las librerías, escoger un acervo, buscar en internet, librerías, catálogos de libros gratuitos que se pueden descargar de las grandes universidades, pues qué mejor, ¿no? Corramos, descarguemos esos libros, compartámoslos y van a ver que el entorno de su vida va a cambiar. No, y es que al final el leer nos hace libres de pensamiento, nos hace ser curiosos, que creo que es lo que le hace falta muchísimo a las nuevas generaciones, generar esta curiosidad que hace rato hablábamos de la buena ortografía que te da leer, el vocabulario te lo extiende, pero también la curiosidad, porque regreso a lo que mencionabas anteriormente, que me tenías maravillada, cuando él dice que, o sea, a veces ya simplificamos tanto las cosas que no sabemos diferenciar entre las aves, entre los árboles que tenemos, porque no tenemos esa curiosidad de investigar qué tipos de árboles hay, qué tipos de aves hay. Simplificamos en aves, gaviota, no sé, por poner un ejemplo, y no tenemos esa curiosidad y debemos ser más curiosos, pero también la lectura te da este empuje para saber más. Claro, esa posibilidad y pensando en lo que nos proponías con la lectura ahora en el verano, ¿no? Que cómo acercarnos a la lectura, los adultos, pues indagar en los espacios que hay, especialmente en las librerías, y por qué no visitar nuestras bibliotecas y estar atentos a qué podríamos explorar. Y si en un momento dado no encontramos un libro impreso, seguramente nuestros abuelos, nuestras abuelas están dotados de historias para contar. Hay testimonios vivientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Veracruz contamos con personajes que realmente resulta su historia sorprendente, ¿no? Y que son bibliotecas humanas, ¿no? Que pueden contarnos cómo era antes, cómo era ahora, o su propia experiencia de vida, que eso alimenta muchísimo. Al fin y al cabo, la literatura, pues es eso, ¿no? Nos cuenta. Así es, Sara, esto que nos dices, ya hemos llegado casi al final de este programa, como dijiste al principio, se nos fue como agua, porque hablar de la lectura como base de muchas cosas es extenso, todo lo que nos trae. Y bueno, ya finalizar, ¿qué les recomiendas a todas las personas para que este verano le fomenten a sus hijos que lean algo breve? Bueno, salgan a la calle, caminen, disfruten la ciudad y a partir de allí traten de encontrar esas historias que habitan a su alrededor. Y cuando las encuentren, ahora sí pueden ir a la librería, buscar un libro y compartirlo. A partir del diálogo con las familias, con las abuelas, van a ver que es el principal. Y pues obviamente tengan libros en casa, acérquense a los centros culturales y van a ver que de esa manera este hábito se va a ir reforzando. No hay receta mágica, uno no se convierte en lector de un día a otro, es un trabajo, pero bueno, nada que no se pueda lograr, ¿no? Y este 2025 puede ser ese primer paso para que lo hagan. Pues muchísimas gracias, Sara, Saúl, ha sido un deleite poderlos escuchar, poder aprender a través de ustedes todo lo que la lectura nos da y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias. Y bueno, pues buenas noches y a todo nuestro público, pues ya escucharon, a escuchar las historias de los cercanos, a tener un libro y a fomentar en nuestros pequeños este verano o cualquier día la lectura. Muchísimas gracias, esto fue Sobre la Mesa. Recuerden que estamos en punto de las 11 de la noche a través de ADN 40. Muchas gracias, buenas noches.